Muy buenas noches a todos. Bueno, empezamos esta transmisión en vivo, este Insta Live, en el cual lo vamos a invitar al amigo Eduardo Carelli. Habemos Insta Live. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Bien? ¿Cómo anda, Eduardo? Bien, Muy bien, bien, un bien. placer. Un gusto estar en contacto con vos. Igualmente, es la primera vez que ya por lo menos nos podemos ver y podemos hablar. Ahí un poco estaba acomodando esto, porque claro, yo siempre uso el trípode. Ahí está. Y en los Cinta Live no puedes poner la cámara horizontal, tienen que estar vertical. Así que Exacto, bien, así estamos. le explicaba un poco a la gente de qué va a ir este Insta Live, ¿no? O sea, vamos a hablar un poco de pandemia y política internacional, o geopolítica sanitaria, ¿no? Un poco explicaba la línea que vos tenés, que no son muy de adherir al régimen chino, digamos, ¿no? Entonces un poco acá vamos a ir más, bueno, yo tampoco, más al hueso. Y que no se crea, bueno, ahí se le congela un toque a Eduardo. Ah, ahí está. Y que no se crea que vamos a estar cayendo en alguna teoría conspirativa, ni anticuarentena, nada por el tiro, pero bueno, el bicho lamentablemente está, hay que cuidarse. San Juan volvió a fase uno, ¿no? Sí, así es, volvió a fase uno. No es que no comulgue con el régimen chino o que las críticas puedan llegar a ser absolutamente gratuitas para con el régimen chino. Tiene mucho que ver el hecho de que uno se dedica a estos temas, yo enseño estos temas en la universidad, una de las materias que doy se llama precisamente Mundo Actual, y eso implica estar más o menos informado de lo que ocurre en distintas partes del mundo. Y en el marco de esa información uno sigue el paso a paso, el día a día de lo que sucede en el mundo, y ahí es que uno puede establecer criterios con respecto a cómo se han comportado los países durante la pandemia. Y uno detecta, ya desde el principio de este año yo lo vengo denunciando y diciendo en mis redes sociales, o en las clases con mis alumnos, en los medios de comunicación que me han entrevistado y que han sido afortunadamente muchos este año, el hecho de los errores que se han cometido en el régimen chino. Y que si alguno de esos errores se hubiese evitado, no se le hubiese dado un uso político a esta crisis y se hubiesen desnudado las cosas como realmente estaban pasando, si se hubiesen mostrado las cosas como estaban pasando, quizás la pandemia no hubiese sido tal. Entonces, la raíz el meollo de la crítica, la raíz pasa por ese lado, ¿no? Por desnudar los errores del régimen chino que el mundo está pagando hoy. Ujú. Un poco comentarnos, Edu, porque ahí una de las puntas en la promoción era, bueno, la situación, esta, una estrategia político-financiera, si se quiere, del régimen chino, ¿no? Y para vos, considerando esto, para vos, ¿cuáles han sido estos errores y cómo se beneficia China, al fin y al cabo, con todo esto? Bien, los errores, si nos remontamos un poco al nacimiento de la pandemia, lo que podemos ver es que en primera instancia el régimen chino le ocultó a su propia población, a su propio país, ¿no? Lo que estaba sucediendo en Wuhan en su momento con respecto a la aparición de esta pandemia. Cuando digo que lo escondió, esto es literal, realmente no se le dio a conocer ni en un principio ni a la ciudad de Wuhan ni al resto del país lo que pasaba. Esto generó una enorme desesperación, incluso por parte de los médicos que comenzaron tratando la enfermedad. No es casualidad que el primer equipo médico que descubre y que detecta la enfermedad, encabezado por un joven oftalmólogo que se llamaba Li Wenlian, digo se llamaba porque precisamente va a morir como consecuencia de este virus, del COVID-19, de la pandemia COVID-19, el virus es el SARS-CoV-2. Entonces, ese médico detecta la enfermedad, denuncia, avisa a las autoridades, incluso comienza a difundir por redes sociales como WeChat, que es la más difundida de las redes sociales que hay en China, lo que está pasando con este virus, lo que está pasando con esta enfermedad que se va a convertir, dice él, en una pandemia, y sin embargo es silenciado por el régimen. Al punto, Víctor, que va a ser llevado a prisión este médico Li Wenliang y lo sueltan, digamos, lo liberan de la prisión cuando detectan de que estaba enfermo con el virus y que podía significar un problema mayor si él estaba en prisión enfermo, ¿no? Entonces lo van a liberar, el médico recupera la libertad, pero a los pocos días lo internan, cae en terapia intensiva y finalmente muere en una instancia inicial, en una etapa en donde recién estaban conociendo el virus y todavía no sabían bien cómo enfrentarlo, cómo tratarlo,
y seguramente con una cepa que parece ser mucho más agresiva que la que tenemos nosotros hoy en la Argentina en este momento, ¿no? Sí, que de hecho, si no me equivoco, Li Wenliang, si no estoy confundido yo, Li Wenliang, cuando primero lo llevan detenido, digamos, no se sabía exactamente el paradero. O sea, Claro, sí, sí. era un Y desaparecido como tal. tal cual. Y después, bueno, aparece, pero le cerraron las redes sociales, ¿no? Y la otra médica del equipo de él, y que era su jefa, la doctora Ai Feng, también, lo que ella no fue encerrada en un principio, no fue detenida, entonces ella comenzó a explicarle a la población cómo protegerse de este virus, lo hacía a través de las redes sociales, lo hacía a través de WeChat, y esta doctora fue detenida, acusada de sembrar el temor, el terror, el miedo a la población china, y desde el momento de su detención nunca más supimos de ella. Lo que se supone es que ya el régimen la eliminó. La población china, por supuesto que veía lo que estaba pasando, lo que hizo fue comenzar a difundir las publicaciones de estos médicos, ¿no? Sobre todo lo que decía la doctora Ai Feng, que vivió un tiempo más. Y la gente hacía captura de pantallas de lo que esta doctora subía acerca de cómo cuidarse y lo transmitía como imagen para evitar la censura del régimen chino. O incluso, Víctor, fíjate vos el ingenio de los chinos para poder sobrevivir y enfrentar este virus, es que comenzaron a escribirlo, a las recomendaciones, a las sugerencias, a las formas de cuidarse, las comenzaron a escribir en lenguas que los funcionarios del régimen comunista no pudieran entender. Por ejemplo, escribían las recomendaciones en élfico, basándose en los libros de Tolkien, ¿no? O en Klingon, ese idioma que se usa por parte de unos extraterrestres en la serie Star Trek y que se ha terminado difundiendo en el mundo, ¿no? Entonces estos eran un poco los mecanismos que tenían para escapar a la censura, ¿no? Pensemos la locura en la que se cayó en ese momento en China, donde tenemos un régimen que niega la enfermedad, que no le dice a la población cómo cuidarse, que creía que esto era generar un miedo o un temor que fuera a detener el turismo interno en China en el mes de enero, cuando ellos festejaban el nuevo año en China, y que esa parálisis podía llegar a significar algún tipo de crack económico interno, es decir, que de pronto se pare todo el turismo interno, se paren las vacaciones dentro de China, se paren los festejos como consecuencia de una pandemia, era algo que atemorizó más a las autoridades que la propia enfermedad. Entonces, sí, si el régimen chino hubiese atendido con la debida, hubiese primero reconocido la enfermedad cuando surgió, es decir, un mes o un mes y medio antes de los primeros casos que fueron realmente informados y detectados, porque ya había una crisis sanitaria que fue detectada por distintos medios de comunicación y que decían, crisis sanitaria en Wuhan. Y esa crisis sanitaria en Wuhan tenía nombre, pero no tenía la causa, no se sabía por qué. Entonces, en lugar de las autoridades detenerse en esa crisis sanitaria, lo que hicieron fue negarla, ¿no? Y en la negación estuvo el primer gran error del régimen que hizo que la enfermedad cundiera. Después el otro es presionar a la Organización Mundial de la Salud para que la Organización Mundial de la Salud negara la importancia de la enfermedad y sobre todo no declarara la pandemia. Entonces, ahí un pequeño freno porque ahí hay algo puntual que te quiero preguntar de la OMS, pero primero con lo que, ya que vos aparte das esta cátedra, porque no muchos por ahí tienen en claro cómo está estructurada la sociedad china. Entonces, por ahí preguntarte si quizás el temor del gobierno es de alguna manera algo similar a lo que pasa acá, pero la inversa, ¿por qué? Porque China, digamos, todo lo que es la costa es la parte capitalista, la parte donde están las empresas y demás, y China lo que es campo adentro está mucho más asentado el campesinado y todo lo demás. Entonces por ahí un poco como que, viste, esta cuestión de que nosotros siempre decimos, ya no leer más el mundo actual como izquierda y derecha, pero bueno, ellos por algo necesitan tener un régimen totalitario, ¿no? Porque siempre digo esto, son tantas personas que de alguna manera las tenés que controlar. O sea, para mí como que se valen del régimen comunitario puertas adentro, pero puertas afuera son totalmente capitalistas. Entonces, ¿no hubo una presión real de parte de los empresarios chinos o cómo? ¿Me explico? Sí, claro, sí, sí. A ver, es exactamente un poco como dices. China está dividido en realidad en varios sectores, ¿no? En la costa del Pacífico, claramente es una zona extremadamente capitalista, que tiene las conductas propias de un capitalismo salvaje,
como podríamos decir que tenemos, no sé, en la costa este de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, un verdadero capitalismo. La presión del crecimiento de los negocios en ese lugar, en la costa del Pacífico, en la cuenca del Pacífico, es lo que llevó a que el régimen en su momento tuviera que aprobar la propiedad privada, que de hecho existía, es decir, no hizo más que reconocer algo que ya estaba completamente asumido en la economía del país. Y después hacia adentro tenemos zonas más o menos industrializadas junto a esta costa del Pacífico, y después la China profunda tenemos una zona que vive de la agricultura esencialmente, y además tenemos regiones marginales en los límites que lo componen mayormente minorías étnicas que son fuertemente perseguidas por el régimen chino. Quizás la más perseguida, la que está pasando en este momento la peor de las instancias, ¿no? Los momentos más duros de la persecución, son los uigures. Los uigures se encuentran en la parte más occidental de China y son musulmanes. Es una etnia, un grupo religioso también, porque son musulmanes, que ha escapado por lo general o ha intentado escapar al control centralizado y durísimo que ha tenido siempre el régimen chino. Y de hecho, por ejemplo, se podía ver cómo los uigures intentaban escapar, porque iba en contra de su religión, esta política de tener solamente 2 hijos por pareja, ¿no? Ahí vemos en el rechazo de esta política centralizada del régimen, de tener 2 hijos por pareja, ya se ve cómo esta etnia uigur de alguna forma combatía ese centralismo del régimen chino. Otra cosa que dijiste que me pareció extremadamente importante. Entonces, por un lado, sí, tenés razón. No hay una sola economía en China. Tenemos la parte financiera, capitalista, vinculada al mundo de la cuenca del Pacífico. Una parte industrial hacia adentro, como vendría a ser como una especie de cordón a continuación de la cuenca del Pacífico. Y después tenemos una zona agrícola mayormente en el resto del país. Entonces, por lo menos tenemos 3 grandes zonas geográficas dentro del país en cuanto a producción económica. Otra cosa que dijiste que me parece extremadamente importante tener en cuenta y que el mundo vea cómo se está transformando y que esa transformación obedece a cambios de muchos años, pero que en el último lustro, es decir, en los últimos 5 años, realmente se ha profundizado. Y es que ya no existe más esto de izquierda, derecha. Estas son categorías que en este momento no pueden ser tenidas en cuenta porque no se ajustan al derrotero de las sociedades, no se ajustan al derrotero del mundo de hoy. Entonces, antes, ¿por qué decíamos izquierda y derecha? Y bueno, porque había una especie de ideas políticas, sociales, económicas y valores culturales que te impulsaban a estar hacia un lado o hacia otro, o eras de derecha o eras de izquierda, y eso te definía en cuanto al modo de vida, en cuanto a los valores culturales, en cuanto a las expectativas económicas, en cuanto a tus conductas ideológicas o de participación o no en el sistema político, pero hoy en día eso ha cambiado. Hoy ya no existe eso, hay muchos más agentes en lo que es la geopolítica mundial. Es que ha cambiado todo, porque por ejemplo, en la presentación de este Instagram Live que vos hacías, decías que íbamos a hablar un poco de los regímenes populistas en Europa. Esos regímenes populistas en Europa, si nos vamos que yo le llamo de derecha por adrede. Claro, pero si miramos, por ejemplo, en Diego Fusaro. Diego Fusaro, un italiano, que en este momento es un boom de venta, ¿no? Sus libros son muy leídos en Europa, en Italia, en España, han llegado a la Argentina. De hecho, en Argentina hay una editorial que se dedica específicamente a difundir la literatura de Fusaro. Lo que él ha hecho es mostrar cómo en Europa hay una construcción política en el marco de estos movimientos populistas que muchas veces por su activismo político, por su forma de hacer política, por su deseo de conquistar las calles y la cultura, tienen más que ver con un pensamiento o una acción política de izquierda, pero con valores propios de la derecha. Es decir, una sociedad conservadora que busca recuperar el comunitarismo, que busca recuperar la familia como forma de rechazo a las políticas de la Unión Europea, ¿no? Que llevan a que prácticamente la familia se disuelva, no se casan los hombres y las mujeres, si se casan no tienen hijos o de alguna forma llevan tan adelante la posibilidad de tener un hijo que si las mujeres pueden llegar a tener un solo hijo es mucho, ¿no? Entonces, de pronto tenemos de que se está generando movimientos políticos que comienzan a juntar esto,
ideas de izquierda e ideas de derecha y van armando nuevas fisonomías que no solo que han transversalizado la izquierda y la derecha, sino que nos obligan a nosotros a prepararnos para entender un mundo en donde ya este tipo de diferenciación no es necesaria, no existe. Hoy en día podríamos hablar de un mundo en donde tenemos aquellos que están integrados a un sistema financiero, a un sistema, no sé, comercial, las élites que gobiernan, ¿no?, determinados países, y por otro lado, distintos sectores que de alguna forma buscan que sus países y sus realidades nacionales sobrevivan a esto. Miremos lo que pasa con los movimientos que genéricamente llamamos euroescépticos en Europa. Por ejemplo, no sé, el partido de Le Pen en Francia, Reagrupamiento Nacional. Ya no le podemos llamar un partido de derecha, no, ni siquiera le podemos llamar un partido nacionalista, porque entre sus valores está el de defender la mano de obra francesa, lo que ha hecho que muchos sectores de la izquierda francesa, el proletariado francés, que antiguamente respondía al Partido Socialista o al Partido Comunista, de pronto ahora es un votante de Marine Le Pen. ¿Cómo se explica eso? ¿No? Sí. Y bueno, tiene que ver con esto, con que estos nuevos movimientos políticos que han surgido en Europa, que buscan tener representaciones sociales en un amplio sector de la sociedad y que ya no están solamente metidos en las clases medias, ¿no?, que ya no responden solamente a las clases medias, sino que responden también a sectores populares, a sectores más bajos, marcan esto, marcan una verdadera transformación del mundo de hoy, en donde la dicotomía izquierda y derecha cambió. Por ejemplo, en Europa, quien se opone al sistema no es ni de izquierda ni de derecha, es un euroescéptico. ¿Y a qué le llaman el sistema? A la Unión Europea, a los mandatos de Bruselas, a Angela Merkel, podríamos decir también, ¿no? Muchos dicen de que la Unión Europea, en cierta forma, es Alemania con otro traje, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es esto, una nueva forma de concebir el mundo, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de representatividad, en donde ahora los enemigos, ¿quiénes son? Las élites europeas, el capicomunismo chino. Vemos cómo el capicomunismo chino, el capitalismo comunista de China, esta forma nueva, que también excede la concepción de izquierda y derecha, se ha convertido en una especie de amenaza del mundo, de una amenaza de destruir la industria mundial. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene producir en su país si puede trasladar su fábrica a China, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a pagar los enormes costos laborales de producir en mi país con las leyes que yo tengo en mi país si puedo llevar mi fábrica o se la vendo al capital chino o la llevo a China, me asocio con un empresario local porque vos no podés ser dueño de tu fábrica en China, tenés que vender el 51% de tu fábrica, ¿no? Sí. Es decir, tenés siempre la mitad menos uno. Menor. Claro, la mitad menos uno de las acciones, como mucho podés aspirar a tener eso. Entonces, la verdad que el mundo se ha precarizado de la mano del crecimiento de China. Mientras China más ha crecido, el mundo, lejos de favorecerse, lo que ha tenido que hacer es, por ejemplo, renunciar a leyes laborales, como lo que hizo Brasil en etapa final del gobierno de Temer, ¿no? ¿Qué hizo? Y bueno, tuvo que llevar adelante una profunda reforma laboral en donde lo que hizo es precarizar el trabajador chino para abaratar los costos de producción y evitar que los capitalistas chinos, los industriales chinos, no deslocalicen las fábricas de su país simplemente para llevársela a otros países donde les ofrezcan más ventajas a la hora de producir, como es lo que hace China. Así es, así es. Respecto a eso, hay una cuestión de tanto la izquierda-derecha, tanto lo de la izquierda-derecha y cómo el rol de los medios de comunicación, cómo se está tratando, porque, o sea, los grandes atacados son Estados Unidos y Brasil. Siendo que supuestamente acá nos estamos manejando bien, en otros lugares se están manejando bien, pero Brasil, que es capitalista y liberal, Estados Unidos, o sea, los medios de comunicación me parece que tienen una bajada. Yo puedo entenderlo un poco mejor a lo que es Trump, digamos, ¿no? Un poco Trump boga por estos derechos, por toda esta cuestión que vos describías del euroescepticismo, ¿no? Un poco la característica del euroescéptico es Trump en Norteamérica. Y hay un gran ataque de los medios de comunicación hacia la imagen de Trump. Hacia la de Bolsonaro también, ¿no? Y bueno, y justo como que casualmente tienen el tinte
ideológico, político, los dos. Por ahí, ¿qué crítica vos le harías a eso? ¿Es así? Porque un poco ellos también se han preguntado esto. Bueno, a ver, la gente, que es lo que nos estamos preguntando acá, che, todo bien que hay que cuidarse, pero si no voy a laburar, yo soy un tributista, por ejemplo, y trabajo en un sanatorio, si no voy a trabajar, digamos, me voy a terminar, no sé, muriendo de otra cosa, no sé si muriendo, pero vamos a terminar teniendo una pandemia desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque el malestar y el estrés que está sufriendo la gente es muy fuerte también, es muy grande. Sí, yo creo que acá el desconocimiento de las sociedades, de los médicos y de la clase política ha sido muy grande, ¿no? Es decir, todos hemos actuado eh, a nuestro más leal saber y entender, que no significa actuar bien, ¿no? Por ejemplo, Ujú. el tema de haber llevado adelante una cuarentena cerrada de fase 1 desde el principio en todo el país. Y hoy en día nos damos cuenta que quizás nos excedimos con eso, que podríamos haber empezado con una cuarentena menos fuerte, pero tampoco tenemos las herramientas o las estadísticas para afirmar que fehacientemente eso hubiese sido mejor, ¿no? Entonces no Sí. conocíamos la enfermedad. Cometimos el error de comenzar a querer comparar números, ¿no? Y dijimos, estamos mejor que los demás países de América del Sur, estamos mejor que Suecia. Hoy en día nos damos cuenta que no estamos mejor que Suecia, que ya hemos superado largamente los números de Suecia con una cuarentena durísima, cuando Suecia ni siquiera hizo cuarentena o hizo una cuarentena muy disminuida, muy light, podríamos decir, ¿no? Entonces, por ahí Sí. yo recomiendo no hacer comparaciones, no compararse con nadie, porque cada sociedad tiene su propio movimiento económico, sus propias necesidades, su propia idiosincrasia, su propia forma de concebir la vida y de enfocar, de llevarla adelante, ¿no es cierto? Entonces, querer compararnos es un error porque después pasa esto, es decir, terminás siendo dueño de la comparación a la que te ataste, ¿no? Hoy en día están los memes por todos lados diciendo no somos Suecia, no somos Suecia, en el sentido de que hemos superado largamente lo que está pasando en Suecia. Entonces, no caer en las comparaciones sería lo primero. Segundo, desde esa perspectiva, la sociedad argentina nunca hubiese estado preparada para afrontar el impacto en cuanto al el número inicial de afectados, me refiero a contagiados y fallecidos, que han tenido países como Brasil y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad completamente diferente, ¿no? Completamente distinta, más allá que Brasil está al lado y que nos hermanamos y que formamos parte del Mercosur y que tenemos tradición de irnos de vacaciones a Brasil y los brasileños a la Argentina. Infinidad de cosas nos unen, pero no necesariamente somos las mismas sociedades. Ellos podían convivir con una pandemia que se iba generalizando y fíjense, o fíjate vos, Víctor, digo fíjense por la gente que nos está acompañando, que veo los mensajes que están ahí y demás, cómo de alguna forma Bolsonaro no decayó su imagen dentro de Brasil. Si uno mira los índices de popularidad de Bolsonaro, más allá de los errores que ha tenido, más allá de los exabruptos, de los comentarios equivocados en muchos sentidos, de haber negado como Trump en un principio el uso del barbijo o la importancia de la pandemia, más allá de esos errores iniciales, y que lo sigue teniendo, porque sigue todavía equivocándose en muchas cosas, sin embargo su popularidad no ha caído tanto, ¿no? Como nosotros creemos Ujú. desde Argentina que ha caído. Lo mismo que Trump en Estados Unidos, nosotros tenemos una imagen de Trump que creo que en estos 4 años de su gobierno, o casi 4 años, a 2 meses de las elecciones, no hemos sabido interpretarlo, no hemos sabido entenderlo y no hemos parado desde una perspectiva, desde una mirada ideológica, criticándolo, creyendo que él es la derecha convencional, la derecha tradicional, que es un representante del neoliberalismo, del capitalismo, por lo mismo que es empresario, cuando lo que él nos ha demostrado a lo largo de estos 4 años de gobierno, más allá de sus valores que pueden no coincidir con los nuestros, más allá de sus errores en muchos sentidos, más allá de esto de creerse el centro de la escena o el dueño de la verdad o de haber echado a todos aquellos que no comparten, sus funcionarios cercanos, que no comparten su ideología y su mirada con respecto al mundo. Pero más allá de eso, no podemos decir de que al mundo le ha ido mal con Trump. Y el que lo diga es porque no está mirando los números. A ver, Trump es un reflejo de su época. En este momento en el mundo hay una reacción contra China.
Y esa reacción contra China tiene en cada uno de los países nombre y apellido. En Estados Unidos la reacción contra el crecimiento económico de China, que empezaba a devorarse o a penetrarse sectores más o menos estratégicos de la economía de Estados Unidos, esa persona fue Donald Trump. Si lo miramos en Gran Bretaña, esa persona se llama Ian Duncan Smith. Para nosotros es un auténtico desconocido, no sabemos quién es, ¿no es cierto? Pero sin embargo fue líder del partido conservador y unionista que tiene Gran Bretaña, por un lado. Por otro lado es el que terminó construyendo un grupo conservador integrado por 60 legisladores que lo que están haciendo es ponerle límite a la penetración y al crecimiento de China en áreas consideradas esenciales dentro de Gran Bretaña. ¿Cuáles son? Telecomunicaciones, freno al 5G, defensa en cuanto a defensa nacional, porque bueno, de pronto gran cantidad de equipamiento dentro de las Fuerzas Armadas británicas comenzó a tener componentes chinos, por ejemplo, las baterías, y por otro lado el tema de la ciberseguridad. Entonces, lo que no hizo, o que lo que no quiso hacer ningún gobierno británico, incluso Boris Johnson no quiso hacerlo, ¿no? En enero Boris Johnson dijo que el 35% del sistema de 5G de Gran Bretaña iba a ser destinado a Huawei, es decir, iban a repartir en cuotas el 5G de Gran Bretaña y a Huawei le iba a tocar un 35%. Entonces, de pronto, esa porción del negocio importante que le iba a tocar a Huawei, esta gran empresa china que desarrolló el 5G, tuvo que dar marcha atrás en el mes de julio. ¿Por qué dio marcha atrás en el mes de julio? Por la rebelión de estos 60 legisladores conservadores que le dijeron que o sacaba a China del negocio de las comunicaciones en Gran Bretaña o él se arriesgaba a una nueva fractura en el Partido Conservador y podía llegar a terminar como terminó Theresa May. ¿Por qué cae Theresa May? ¿Por el empuje de los laboristas? No, cae porque se le parte el Partido Conservador de ella se fracciona, ¿no? Entonces, cuando Boris Johnson vio que Ian Duncan Smith podía arriesgar la caída de su gobierno, porque Boris Johnson no llevaba adelante una verdadera política en contra de China, es ahí cuando frena Boris Johnson, ahí es cuando da marcha atrás, y ahí se ve cómo el mundo comienza a reaccionar de distintas formas en cada uno de los países. Hoy se ha conformado en el mundo una alianza interparlamentaria sobre China, este es el nombre, Alianza Interparlamentaria sobre China, y parlamentarios de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otras muchas democracias occidentales están comenzando a unirse, no solamente de derecha, porque el régimen chino no es ni de derecha ni de izquierda, es un capitalismo totalitario. De hecho, en esta alianza interparlamentaria sobre China que se está construyendo en el plano global, por ejemplo, tiene representantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y los copresidentes por parte de Gran Bretaña, uno es un conservador, Duncan Smith, pero la otra es una mujer laborista, de izquierda, ¿no? Entonces, el mundo como que comienza a reaccionar. Lo que a mí me preocupa es que mientras el mundo comienza a reaccionar contra este avasallamiento, contra este crecimiento de China en el mundo, en Argentina estamos como si nada, ¿no? Acá es como si Edu, ahí entramos Edu, ahí entramos para ubicar a la gente en la charla, en una de las puntas de la promoción, ¿no? Que cuáles pueden ser las claves para no perder soberanía nacional e independencia política, bueno, independencia económica. Bueno, nosotros por empezar no lo tenemos definido a esto, pero digamos, tanto cómo nos afecta a nosotros y también considerando a Estados Unidos, ¿por qué? Porque yo siempre digo, se mira a Europa y se mira a Estados Unidos, a China, a Rusia. Bueno, Rusia también, hoy puede ser tu aliado y mañana puede ser tu enemigo. Pero con Estados Unidos, pequeño detalle, compartimos la masa continental y siempre en ese sentido me parece que sí es de considerar que con Estados Unidos de alguna manera siempre tenés que negociar, digamos. Una negociación que puede no tener con nosotros. Si uno mira, bueno, yo vengo del campo de la historia, ¿no? Es decir, hago análisis en política internacional, pero en realidad yo vengo del campo de la historia, soy historiador y de hecho tengo otras cátedras en las carreras de historia, están vinculadas a la historia puntualmente. Entonces, si uno mira estadísticamente, los gobiernos de América del Sur e incluso de Argentina, les ha ido mejor cuando Estados Unidos ha sido gobernado por el Partido Republicano. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? En este sentido, cuando han gobernado los republicanos,
lo que pasó con el gobierno de Macri. A Sudamérica, a Brasil, a la Argentina, se le abren más las fronteras y las posibilidades de exportar a los Estados Unidos que cuando gobiernan los demócratas. Los demócratas te cierran mucho más la frontera, cierran mucho más la penetración de productos que vienen de América del Sur. Obama, cuando abre un poco la frontera de Estados Unidos para la penetración de productos de Argentina y Brasil, lo hizo en los últimos 3 meses del mandato, sabiendo que iba a venir Trump, que iba a frenar todo y que iba a revisar caso por caso cada una de las medidas que tomó Obama. Entonces para Obama fue muy fácil decir, bueno, ahora que entre el acero de Brasil y de Argentina, los limones de Tucumán, que entre la carne, ¿no? Y porque claro, porque sabía que venía Trump iba a frenar las cosas como suponía Obama que iba a pasar, y que iba a estudiar caso por caso qué habría y qué no habría. La cosa es que Obama terminó abriendo mucho más de lo que cualquier presidente de Estados Unidos abrió en la historia con respecto a la Argentina y a Brasil. Tantas han sido las ventajas, Trump, ¿no? Abrió la frontera de una forma que nunca ningún presidente de Estados Unidos la había abierto, Trump. Tantas fueron las ventajas para Argentina y para Brasil, que el acero que llegaba de Argentina y de Brasil entraba a los Estados Unidos sin tener que pagar mayores derechos ni mayor carga impositiva, es decir, no estaba sujeto a las leyes proteccionistas que Trump le ha aplicado a Canadá y que le ha aplicado a China y que le ha aplicado a la Unión Europea. De hecho, el enojo de Canadá para con Estados Unidos era porque cómo podía ser que un socio histórico, estratégico, esto lo manifestó Justin Trudeau en su momento, el primer ministro de Canadá, cómo podía ser de que Canadá, un socio estratégico, integrante del NAFTA de antes, y lo que se ha convertido en NAFTA ahora, tenga mucho más limitaciones para ingresar sus productos a Estados Unidos que las que tenía Argentina o las que tenía Brasil, ¿no? Y esto fue, de alguna forma, algo que el propio Trump impulsó. ¿Y en qué se basa esto? Y por un lado, recordemos lo que Trump siempre dijo, desde que llegó a la presidencia, que el mundo cree que Estados Unidos es una vaca que todos pueden ordeñar, ¿no? Esta es una frase que ha quedado para la historia por parte de Trump, porque siempre recordamos las frases locas de Trump, ¿no? Aquellas que todos condenamos y me incluyo, y sin embargo nadie está recordando aquellas frases que fueron completamente sensatas y que de alguna forma muestran por qué llega a ser el presidente de Estados Unidos. Entonces, sí, bueno, también hay una explicación de por qué Trump gana las elecciones, que tanto no nos vamos a meter en eso ahora, pero por ahí un poco Gonzalo comentaba que entender esta diferencia entre demócrata y republicano, porque es lo que vos decís al principio. Muchas veces ignoramos, porque lo ignoramos, y no todos tenemos acceso a una educación de cierta calidad, cómo está configurada la sociedad. Entonces, cuando uno empieza a ver que Trump gana fortalecido por lo que es la zona de la franja del medio de Estados Unidos, con el discurso que gana, acordate cuando cierra la frontera, incluso desde medios progresistas, y yo eso lo discutí con un profesor, le digo, escuchame una cosa, no está cerrando la frontera porque no quiere a los mexicanos porque son negros. O sea, está controlando otra cuestión, que es la cuestión del narcotráfico y todo lo demás, o sea, y esas cosas se pasan por alto, ¿no? Sí, y también está controlando, está tratando de disminuir los costos sociales que le significa importar una gran cantidad de población que después el Estado no está preparada para asumir, ni está preparada para orientar, darle cobertura en salud, en educación, vigilancia policial, ayudas sociales, ¿no? Es decir, lo que él está haciendo es ver de que, recordemos de que Obama ha expulsado más inmigrantes latinos que los que lleva expulsado Trump hasta ahora, ¿no? Obama expulsó más latinos callado y con su buena imagen que los que ha expulsado Trump. Y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Ahí yo te comento algo. Yo tengo un amigo que es francés, ¿no? Ya hace unos años que vive acá en Argentina, pero él me decía, a ver, yo soy lepenista de la primera hora, yo soy de derecha en Francia, ¿no? Pero tengo un montón de amigos malienses, o sea, hijo de malienses, de guineanos. Yo no soy racista. Lo que pasa es que, claro, Francia se enfrenta, los árabes nos han cooptado las calles, tenés barrios, o sea, que nos cooptan las calles y salen, avasallan nuestra cultura, que básicamente es la de vivir en armonía, en respeto. Está bien, nos hacemos cargo históricamente de lo que Francia hizo en África, que hasta el día de hoy saca y pone presidente en Costa de Marfil, en Guinea, en muchos países como esos. Bueno, muchos de nosotros de la derecha hemos estado hablando para ver de nuestras militancias cómo colaboramos con eso, cómo tenemos una plataforma en donde haya una colaboración de verdad entre Francia y estos países. Pero no vivir esto en donde vos no sos libre en tu propio país, ¿no? Y eso me parece que
más allá de los discursos progresistas, les afecta a todos por igual, sean mexicanos, yanqui, francés, argentino. Sí, recordemos que López Obrador, hace poco cuando visitó los Estados Unidos para firmar este nuevo tratado, ¿no? Antes de la pandemia, este nuevo tratado que unía a México con Estados Unidos y Canadá, dijo o declaró que Trump era el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, pasó de ser el malo de la película que quería levantar el muro a decir que era el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque de pronto el nuevo convenio que se ha firmado entre Estados Unidos y México beneficia muchísimo a México, porque muchos beneficios que Estados Unidos le concedía a otros países como a China, de pronto de a poco comienzan a concedérsele a México y a restársele a otros países, porque esto es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, Estados Unidos prefieren que los capitales de su país se comiencen a relocalizar en México, pero que se vayan de China, ¿no? Entonces, la verdad que los acuerdos con México han sido muy convenientes para México, también para los Estados Unidos, y además algo que hay que decir, y es que las minorías en los Estados Unidos se han visto muy beneficiadas hasta el inicio de la pandemia con la presidencia de Trump. Todas las minorías étnicas, los afroamericanos y los latinos. ¿Esto por qué? No porque Trump haya hecho políticas para las minorías. Trump hizo políticas para todo el mundo y de paso se beneficiaron las minorías. Por ejemplo, esto de lograr el pleno empleo. Hasta antes de que comenzara la pandemia, ¿qué candidato demócrata se creía con posibilidades? Ninguno. ¿Qué candidato republicano estaba dispuesto a disputarle a Trump la supremacía como candidato a presidente de la nación? Ninguno. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque Trump iba a ganar cómodamente. Un país con pleno empleo, con crecimiento económico récord, con un consumo récord, con una economía sobrecalentada, pero sobrecalentada por el consumo. Y el consumo era resultado de la plena ocupación. Entonces, en ese contexto, las minorías se vieron muy beneficiadas porque no habían negros sin trabajo, afroamericanos sin trabajo, no habían latinos sin trabajo, no habían... Entonces, en ese contexto, era absolutamente improbable que Trump perdiera las elecciones. Después comenzó a pasar lo que hemos visto, es decir, la pandemia, que Trump cometió los errores que puede haber cometido un Boris Johnson o un Bolsonaro en el sentido de enfocar la pandemia de una forma, entre comillas, anglosajona, es decir, no llamando a una cuarentena absoluta y total, eso es imposible. En Gran Bretaña, en Estados Unidos, los derechos individuales, las libertades, no se pueden tocar, no se pueden tocar. Entonces, sí, es impensado que Boris Johnson hubiese convocado una cuarentena total de forma inmediata en la etapa inicial de la pandemia. Y ni hablar de Trump en los Estados Unidos, en donde vos sos presidente del país. Pero hay estados que tienen distintos niveles de autonomía. Texas, por ejemplo. Sí. Texas tiene un nivel de autonomía muy superior a la de cualquier otro estado del país. Entonces, no tenés autoridad como para llamar a una cuarentena total y absoluta a nivel nacional. La cuestión parlamentaria ahí es importante porque hay dos cuestiones. Cómo se organizan los diferentes parlamentos o las diferentes leyes, si se quieren, en Estados Unidos, lo que vos acabas de describir. Y en Brasil, porque muchas veces hay una manía de leer siempre realidades internacionales con lógicas propias y viceversa, lo que hablábamos al principio, y querer desarrollar políticas locales con lógica extranjera. Entonces en Brasil vos tenés otra cuestión, que el Parlamento está configurado con la fuerza militar, que hasta el día de hoy tiene un gran peso, con minorías de pastores evangélicos, muchos, y tenés que vivir negociando continuamente con ellos. Pero aparte, aparte Argentina, si bien es un país grande, en cuanto a población, somos mucho menor que México, Estados Unidos, Brasil, y tenemos otra economía, no estamos tan industrializados, y eso también pesa mucho. Fíjate que si acá estamos discutiendo de cómo nos afecta económicamente, la discusión y el conflicto político que se les puede generar a ellos. Sí, Estados Unidos nunca cerró la economía, como Brasil nunca cerró la economía. Cuando hablamos de qué países van a salir mejor parados de la pandemia, y claramente van a salir mejor parados estos países. China, por un lado, que está sufriendo mucho la pandemia, el régimen disfraza el nivel de profundidad que la pandemia tiene en ese país y cómo afectó e impactó a la economía del país, no solo en el orden de la economía interna, sino en el plano internacional, porque el mundo quedó subsumido por la pandemia y lo que hace
cualquier país en una situación de crisis es cerrar la frontera. Es decir, el proteccionismo económico es la primera medida, no solamente en Argentina, en cualquier parte del mundo. Entonces, con un mundo que avanzó hacia el proteccionismo, con el nacimiento de la pandemia, China fue el primer país perjudicado, que es el gran exportador mundial de productos industrializados. Está bien, de baja calidad, pésima calidad, como le quieran poner, pero es uno de los países que en el mundo exporta productos industrializados y que es la base de su economía, ¿no es cierto? Y la compra de los commodities para poder elaborar esos productos. Entonces, desde esa perspectiva, China se ha visto muy afectado. Estados Unidos también se ha visto afectado, pero fíjense cómo en los meses de junio y julio ha recuperado bastante la economía del país. Trump o no Trump mediante, no importa, la economía de Estados Unidos se ha recuperado, y eso se ve en las encuestas. Hasta hace 2 meses Trump estaba entre 8 y 11 puntos debajo de Biden, y la semana pasada, cuando comenzó la convención demócrata para proclamar a Biden el candidato a presidente, Trump había recortado la diferencia a 4 puntos o 4,8 puntos dependiendo de las distintas encuestas. Que con la diferencia de más o menos 3 puntos que suelen tener estas encuestas, y faltando 2 meses para las elecciones, marcan de que vamos a llegar, si no pasa ningún cisne negro, vamos a llegar a una elección completamente reñida, ¿no? Entonces estamos en una situación en donde Argentina ha quedado muy precarizado, un país que no tiene ninguna reserva, un país que ha perdido la antigua industria que tenía, en parte porque durante la década del 90 mucha de esta industria abandonó la Argentina y se fue a radicar a Brasil, en parte porque lamentablemente en los últimos, yo diría, 15, 16 años, la economía argentina no ha hecho más que estar frenada, con un gasto público muy difícil de manejar, hoy en día lamentablemente las monedas como de países como el nuestro, muy débiles, no tienen valor fiduciario, es decir, no tienen credibilidad ni para sus propios habitantes, mucho menos en el extranjero. Entonces tenemos una moneda que está muy debilitada, que no sirve para el ahorro, es decir, nadie confiaría en su propia moneda para ahorrar, todo el mundo se vuelca a hacer las grandes operaciones financieras en dólares, en moneda extranjera, en euros, y esto hace de que tengamos una debilidad de nuestra moneda, pero también un vaciamiento constante y permanente de las reservas que Argentina tiene en el central, que si lo acompañamos o le sumamos que se ha emitido una enorme masa monetaria este año, tenemos una masa monetaria en pesos extremadamente grande para una reserva efectiva en dólares que no llega a los 7.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces, frente a esta situación, de pronto nos damos cuenta que nuestra base monetaria está excesivamente magnificada, demasiado grande para el tamaño real de nuestra economía, y que no tiene su contraparte en moneda extranjera, lo cual arriesgamos un periodo o un proceso más o menos inflacionario. No estoy diciendo una hiperinflación, pero sí un proceso inflacionario, por ejemplo, para el año que viene, una vez que salgamos de la pandemia, ¿no? Cuando el Estado tenga que ver qué hizo con esos pesos, a dónde los dirigió, a dónde los va a redirigir. Entonces, la verdad que no estuvimos preparados para enfrentar la pandemia, como ningún país lo estuvo, pero tampoco hemos sabido enfrentar o desarrollar un plan económico, una estructura económica, una planificación a largo plazo que de alguna forma nos prepare para la pospandemia, ¿no? Es un problema global que en Argentina, por sus debilidades intrínsecas de los últimos años, que quizás se profundizaron en los últimos 2 años del gobierno de Macri y que se ha continuado ahora, es decir, los últimos 3 años han sido muy malos para la Argentina, muy graves para la Argentina. Ya veníamos mal, los últimos 3 años han sido realmente dramáticos, hacen que claramente no estemos preparados para el mundo que se viene. Así es. Un poco, al principio hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, un poco la pregunta última que te quería hacer era, ¿cuál vos considerás las claves ahora para ir superando estos retos que se nos presentan? Porque, a ver, cuando vos hablás de datos que se ocultan, todo lo demás, ahí yo estaba buscando porque nunca me sale el nombre del presidente de la OMS, que es designado un poco con la bendición del régimen chino, que es Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es de Eritrea, ¿no? Entonces yo estuve leyendo un par de informes, bueno, acá uno no puede compartir links y demás, pero el interés que hay de parte del régimen chino a través de colocar a este señor como al frente de la OMS, por muchos negocios que tiene China dentro del país africano.
No sé si vos estás saltando y nos podés comentar algo de Sí, eso. claro. Sí, el doctor Tedros, como se lo conoce mundialmente, ¿no? Entonces, este famoso doctor Tedros llega ahí, es un médico y que en su país fue más o menos efectivo como ministro de Salud Pública porque llevó adelante un proceso de vacunación, de combate de enfermedades endémicas dentro de Eritrea y que sus planes fueron copiados en Sudán, en Etiopía, en Sudán del Sur, entonces en toda la región, y tuvo una importancia regional las políticas que él desarrolló. Su país es un aliado político de China y de hecho China le consiguió los votos para colocarlo como presidente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué el mundo comenzó a desconfiar del doctor Tedros y de su vínculo con China? Porque cuando en el seno de la Organización Mundial de la Salud se debatió en el mes de enero si se declaraba o no la pandemia mundial, China presionó a través de los votos que controlaba en la Organización Mundial de la Salud para que no se declarara la pandemia a nivel global. Y recién se trató el tema de nuevo a la semana siguiente. Y a la semana siguiente la propia China pidió que se declarara la pandemia. Entonces se perdieron 7 u 8 días. Si esos 7 u 8 días no se hubiesen perdido, esto creo que fue el 24 de enero y el 31 de enero, una cosa así, ¿no? Una semana de diferencia, los dos debates que se dieron. Si esto no hubiese pasado, si China de entrada hubiese aceptado que se declare la pandemia en el plano global, y bueno, quizás tampoco hubiésemos vivido lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Estamos haciendo un poco de lo que sería prospectivismo, ¿no? Anticipando un futuro o de acuerdo a cambiar una variable para cambiar el futuro. Pero muchos creen de que si China hubiese reconocido la existencia de la epidemia en su país, no todavía pandemia porque no se lo reconoció como tal, y que hubiese renunciado a su orgullo, al temor de que su imagen en el plano internacional se viera afectada, ¿no? Y su estatus de hiperpotencia, que solamente puede disputarle su primacía a Estados Unidos, se hubiese visto afectado. Es decir, ¿qué quería China? Que esto no vaya a afectar su imagen internacional. Si China hubiese reconocido el virus, probablemente el mundo no hubiese pasado por lo que pasó, porque una semana antes hubiésemos parado los viajes a nivel internacional, hubiésemos cerrado las fronteras, ¿no? Todo se hubiese corrido una semana antes, que fue la semana donde el virus llegó de China a Europa, más allá de que ahora ya comienza a decirse de que el virus llegó a Europa antes de lo que se suponía, ¿no es cierto? Entonces, claro que de alguna forma la Organización Mundial de la Salud fue manipulada políticamente por China para actuar de forma errónea y a partir de ahí nunca logró enderezar el barco. En un principio recuerden que negó el uso del barbijo, después aceptó el uso del barbijo, la vacuna de la Organización Mundial de la Salud nunca se viabilizó, siempre terminaron ensayándose vacunas o por parte de particulares como la de Oxford en Gran Bretaña o estatales como la de China, ahora se habla de la vacuna italiana también, ¿no es cierto? Sí. La vacuna de Rusia, ¿no? Una vacuna que parece ser que es efectiva y esperemos que así sea, pero que le falta esa fase 3 que se llaman las vacunas occidentales, que es ser probada masivamente con pruebas, con testeos, aplicarle la vacuna entre 30 y 50.000 personas, ¿no? En China la vacuna se le puso a menos de 50 personas, en Rusia la vacuna se le puso a menos de 50 personas y con eso ya se anunció. Menos de 50 personas. Sí. O China, que anunció que tenía la vacuna infinidad de veces y hasta el día de hoy no la tiene, ¿no? Y seguimos viendo que por ahí la vacuna de Oxford termina siendo quizás la más confiable, que es una de las que se va a fabricar en Argentina. Entonces, la verdad que eso que vos dices es muy cierto. China se equivocó y en el marco, en el contexto de esa equivocación inicial, el mundo ha pagado las consecuencias. Hay países que quieren hacerle pagar a China este costo, Australia, y sin embargo China ha respondido de forma muy dura, ¿no? Diciendo que directamente va a cerrar la penetración de productos de Australia o va a combatir el comercio australiano. Gran Bretaña intentó hacer lo mismo hace poco tiempo atrás. Entonces, yo creo que antes o después el mundo puede comenzar a pedirle explicaciones a China con lo que ha pasado. Lamentablemente no creo que sea en la Argentina, porque en este momento vemos como Argentina confía o cree que una alianza con China puede ser el único salvavidas que le queda en este contexto económico difícil, ¿no? que estamos pasando. Así es. Ya en cualquier momento se va a cortar la transmisión. Quedaron un par de puntas, que es cómo se origina todo esto, esta guerra, ¿no?, que hay entre Estados Unidos y China, y quedaron un par de puntitos más para desarrollar. Bueno, lo que pasa es que son temas complejos, ¿no?
Pero brevemente, Eduardo, o sea, porque vos al ser historiador siempre la historia te da lecciones. ¿Cuáles serían 3 claves importantes para los retos que se vienen a Argentina? De tu perspectiva como historiador. La verdad que estamos en una situación preocupante. ¿Y por qué digo que es una situación preocupante? Y porque a veces entiendo que hasta la clase política está un poco mirando para un lado que no es el lado que mira la sociedad, ¿no? Yo veo que por ahí la clase política, exceptuando algunos gobiernos regionales, por ejemplo, hay provincias, en el caso de esta misma provincia donde yo estoy, que es San Juan, vos ves que los gobiernos están muy compenetrados con solucionar la crisis que están viviendo, ¿no? El día a día, afrontar sanitariamente los desafíos que se están planteando, pero sin embargo ves que en el plano nacional no siempre el gobierno está atento a las demandas o a las exigencias que tiene la población, y esto es muy preocupante. En la medida que no logremos que la clase política esté en la misma dirección, sintonizada con los deseos y las necesidades de la sociedad, si no tenemos esta verticalidad, este lineamiento, esta unión, y bueno, este es uno de los puntos más débiles que en este momento enfrentamos los argentinos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la no existencia de un acuerdo nacional de cómo salir económicamente de la crisis sería el segundo punto que los argentinos tenemos que revisar. Si seguimos con la grieta y si seguimos con la división entre kirchneristas, macristas, y no entendemos que de la grieta se sale por arriba y no llegamos a un plan nacional, este sería el segundo punto que si no acordamos, los argentinos estamos realmente en una situación compleja, difícil y bastante complicada, bastante un laberinto, ¿no? Sin salida. Así que ahí tenemos, creo que, 2 cosas esenciales para salir. Y la tercera es... Ahí se corta porque quedan 6 segundos de transmisión. Así que te mando un abrazo grande y muchísimas gracias.